Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucha diversión. Yo estoy genial, súper emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo un tema que sé que les interesa muchísimo, y que, seamos honestos, a mí también. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de Hande Erçel, y vamos a hablar sobre Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, como yo, son súper fans de Hande y Kerem. Los amamos juntos, los admiramos individualmente y obviamente nos hemos comido la cabeza pensando en su relación. ¿Amor de verdad? ¿Amistad sincera? ¿O quizás una mezcla de ambas? Pues hoy vamos a desentrañar el misterio. Vamos a analizar declaraciones, gestos, rumores y todo lo que se ha dicho sobre la relación de estos dos talentosísimos actores. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, especulaciones, y mi opinión, que espero que les guste mucho. Pero antes de empezar con el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta linda comunidad, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se olviden de darle like a este vídeo. Es una forma increíble de apoyarme y de saber que les gusta el contenido que hago. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Empecemos con el chisme. Ok, para entrar en materia, hablemos un poco sobre la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no los conocen tan bien, Hande es una actriz turca increíblemente talentosa y popular. Su belleza es innegable, pero su talento actoral es lo que realmente la ha llevado a la cima. Ha protagonizado varias series exitosas, y es amada por su profesionalismo y su carisma. Kerem, por su parte, es otro actor turco súper reconocido, también con una gran base de fans. Es conocido por su talento, su encanto y su físico, obviamente. Hande Erçel, con su mirada cautivadora y su sonrisa radiante, ha conquistado corazones en todo el mundo. Su habilidad para interpretar personajes complejos y emotivos la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Desde sus inicios en la actuación, Hande ha demostrado una dedicación y pasión por su trabajo que la han llevado a alcanzar el éxito. Su capacidad para conectar con el público transmitiendo emociones genuinas a través de la pantalla, es algo que la distingue y la hace única. Su belleza, aunque innegable, es solo un complemento de su talento innato y su profesionalismo. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su carisma irresistible y su talento actoral innegable, ha cautivado a audiencias de todas partes. Su habilidad para interpretar personajes con profundidad y autenticidad lo ha convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Kerem, además de su talento en la actuación, es conocido por su personalidad encantadora y su físico atractivo, lo que lo convierte en un ícono de estilo y un referente para muchos. Su capacidad para conectar con el público transmitiendo emociones genuinas a través de la pantalla, es algo que lo distingue y lo hace único. Y aquí viene la parte interesante, Hande y Kerem se conocieron en el set de la serie Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air o Eda y Serkan. Y vaya que la química entre ellos fue evidente desde el principio. La serie fue un éxito rotundo y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y parte de ese éxito, sin duda, se lo debemos a la increíble conexión que tenían Hande y Kerem. En la pantalla interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que vivía un romance lleno de altibajos, pero con una química que traspasaba la pantalla. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, conquistó los corazones de millones de espectadores. La historia de Eda y Serkan, con sus momentos de alegría, tristeza y pasión, mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos. La química innegable entre Hande y Kerem fue un factor clave para el éxito de la serie, ya que lograron transmitir la autenticidad y la intensidad del romance que vivían sus personajes. Pero la pregunta del millón siempre fue: ¿era real? ¿Había algo más allá de la actuación? Y la respuesta en un principio fue un rotundo sí. Durante el rodaje de la serie, empezaron a surgir rumores sobre una posible relación. Fotos, vídeos y declaraciones de personas cercanas al set indicaban que Hande y Kerem estaban muy unidos. Se les veía juntos fuera del trabajo compartiendo momentos románticos, y la química que tenían en la pantalla parecía extenderse a la vida real.
La curiosidad de los fans se desató y la especulación sobre la naturaleza de su relación se convirtió en un tema constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y efectivamente Esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron una relación que fue muy mediática. Sus fans estaban extasiados. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida. Las redes sociales explotaron con fotos de la pareja, felicitaciones y muestras de cariño. Y ellos, por su parte, no se escondieron. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, y parecían estar muy felices. La noticia de su relación fue recibida con gran entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron el hecho de que la química que veían en la pantalla se había trasladado a la vida real. La pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Pasaron los meses y la relación de Hande y Kerem parecía consolidarse. Viajaron juntos, compartieron momentos con sus familias y amigos, y demostraron que su amor era real. Sus fans celebraron cada hito en su relación, desde viajes románticos hasta momentos familiares. Parecían estar construyendo un futuro juntos, y la esperanza de un final feliz para su historia de amor era palpable en el aire. Pero como en toda relación, las cosas no siempre son perfectas. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante y un poco más complicada. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. Fue un momento triste para los fans, que esperaban verlos juntos para siempre. Los medios de comunicación especularon sobre las razones de la separación, y empezaron a surgir diferentes versiones. Algunos decían que la incompatibilidad de personalidades era la causa. Otros que las agendas apretadas de ambos actores habían desgastado la relación. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas. El anuncio de su separación causó conmoción entre sus seguidores, quienes lamentaron el final de su romance. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura se multiplicaron, generando un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados, y cada uno siguió con su vida profesional y personal. Y aquí es donde la pregunta que nos ocupa hoy se vuelve más relevante: ¿qué tipo de relación mantienen ahora? ¿Siguen siendo amigos? ¿O simplemente han decidido tomar distancia? La incertidumbre sobre la relación actual de Hande y Kerem ha generado una gran curiosidad entre sus fans, quienes desean saber si mantienen algún tipo de contacto o si han decidido cortar lazos por completo. Durante este tiempo ha habido algunas declaraciones y gestos que nos dan pistas sobre la situación actual. En algunas entrevistas, tanto Hande como Kerem han hablado sobre su relación, aunque de forma bastante cuidadosa. Han evitado entrar en detalles sobre las razones de la ruptura, pero han expresado respeto y cariño mutuo. Han hablado de la importancia de la amistad y de la buena energía que se transmitían. Sus palabras, aunque cautelosas, han dejado entrever una relación cordial y respetuosa, donde el cariño y el aprecio mutuo prevalecen. Kerem, en una entrevista, dijo que siempre guardaría un buen recuerdo de Hande y que le deseaba lo mejor. Hande, por su parte, ha expresado gratitud por el tiempo que compartieron juntos y ha destacado el valor de la amistad. Sus palabras siempre han sido positivas, pero sin entrar en detalles específicos sobre el estado actual de su relación. Estas declaraciones, aunque breves, han revelado la madurez y el respeto con el que ambos actores han manejado la situación. Además de las declaraciones, ha habido algunos gestos que han llamado la atención de los fans. En algunos eventos se han cruzado, pero no han interactuado mucho. Sin embargo, se han visto mutuamente en momentos especiales, como en alguna premiere o evento profesional, y han mantenido una actitud cordial. No han habido momentos de tensión ni de hostilidad, lo que sugiere que al menos mantienen una relación de respeto. Estos encuentros, aunque escasos, han demostrado que la relación entre Hande y Kerem es cordial y respetuosa, sin señales de rencor o enemistad. En el mundo de las redes sociales, también hemos podido observar algunas pistas. Aunque ya no se siguen mutuamente en Instagram, sí se han dado likes a publicaciones de amigos en común. También sus fans han creado perfiles dedicados a su amistad, y muchas veces se han mostrado juntos en eventos benéficos. Esto sugiere una relación de cercanía y respeto. La interacción en las redes sociales, aunque limitada, demuestra que aún existe un vínculo entre Hande y Kerem, aunque sea a través de amigos en común o de causas benéficas. También es importante analizar el contexto. La vida de los famosos es intensa.
Trabajan muchas horas, viajan constantemente y a menudo se encuentran bajo una gran presión mediática. Las relaciones en estas circunstancias pueden ser difíciles de mantener. Es posible que a pesar del cariño que se tengan, hayan decidido que es mejor mantener cierta distancia para proteger su privacidad y su bien. Estar emocional. La intensa exposición mediática y las exigencias de sus carreras profesionales podrían haber influido en su decisión de mantener una distancia prudente, priorizando su bienestar personal y evitando la presión que conlleva una relación en el ojo público. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Son amigos Andy y Kerem? ¿O solo mantienen una relación cordial por el bien del pasado y por el respeto mutuo? La respuesta definitiva a esta pregunta sigue siendo un misterio, pero podemos analizar las pistas disponibles para tratar de llegar a una conclusión. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos saben realmente qué tipo de relación mantienen en la actualidad. Pero basándonos en la información que tenemos, podemos deducir algunas cosas. La especulación sobre la naturaleza de su relación actual es inevitable, pero solo Andy y Kerem conocen la verdad. Es muy probable que a pesar de la ruptura amorosa, mantengan una relación de respeto y cariño. No parece haber rencor ni resentimiento entre ellos. Han expresado palabras positivas sobre el otro y han evitado cualquier tipo de conflicto público. La evidencia sugiere que al menos mantienen una relación cordial y respetuosa, basada en el cariño y el aprecio mutuo. También es posible que sean amigos. Han compartido momentos muy especiales juntos, y es probable que hayan desarrollado una conexión genuina. Sin embargo, la naturaleza de su amistad podría ser diferente a la que tenían antes. Quizás han decidido mantener cierta distancia para proteger su relación, y evitar la presión mediática. La posibilidad de una amistad basada en el respeto y el cariño mutuo, aunque con ciertos límites, es plausible. Y por supuesto también es posible que simplemente mantengan una relación cordial por el bien del pasado, y para evitar conflictos innecesarios. Después de todo, han sido pareja y han compartido una etapa muy importante de sus vidas. Es natural que quieran mantener una relación respetuosa, por el bien de ellos y de sus respectivos círculos sociales. La opción de una relación cordial y respetuosa, basada en el pasado compartido y en la madurez de ambos, es también una posibilidad. En definitiva, la verdad sobre la relación de Andy y Kerem es un misterio. Pero independientemente de la naturaleza de su relación actual, podemos concluir que ambos son personas maduras y respetuosas. Han sabido manejar la situación con elegancia y profesionalismo, y han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura. La forma en que Andy y Kerem han manejado su separación, con madurez y respeto, es un ejemplo de cómo afrontar una ruptura amorosa en el ojo público. Y ahora, antes de terminar, quiero compartir mi opinión personal. Creo que Andy y Kerem se quieren. No sé si en el sentido romántico, pero sí se guardan cariño y respeto. Creo que su relación ha evolucionado, y que han aprendido a quererse de una forma diferente. Han sabido priorizar su bienestar emocional, y han elegido lo que es mejor para ellos. Y eso, creo yo, es algo muy admirable. Mi opinión personal es que más allá de la especulación y los rumores, Andy y Kerem han demostrado madurez y respeto mutuo, eligiendo lo que consideran mejor para su bienestar emocional. Y hablando de admirar, me gustaría agradecerles a todos por llegar hasta aquí. Espero que este vídeo les haya gustado. Y espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Sé que es un tema que les interesa mucho y me encanta poder compartirlo con ustedes. Agradezco a todos por su tiempo y su interés en este tema. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem son amigos? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? Déjenme sus teorías, sus opiniones y sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Los invito a dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre la relación de Andy y Kerem. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y sus amigas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido. Les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.